Capítulo 31. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que se habían hallado allí, salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas, y destruyeron los bosques, y derribaron los altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después volviéronse todos los hijos de Israel, cada uno a su posesión y a sus ciudades. Y arregló Ezequías los repartimientos de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus órdenes, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para el holocausto y pacíficos, para que ministrasen, para que confesasen y alabasen a las puertas de los reales de Jehová. La contribución del rey de su hacienda era holocaustos a mañana y tarde, y holocaustos para los sábados, nuevas lunas y solemnidades, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción a los sacerdotes y levitas, para que se esforzasen en la ley de Jehová. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y pusiéronlos por montones. En el mes tercero comenzaron a fundar aquellos montones, y en el mes séptimo acabaron. Y Ezequías y los príncipes vinieron a ver los montones, y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Y respondióle Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo: Desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y saciádonos, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo, y ha quedado esta muchedumbre. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y preparáronlas. Y metieron las primicias y diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a Conanías levita, el principal, y Simi su hermano fue el segundo. Y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Maaat y Benaías fueron sobrestantes bajo la mano de Conanías y de Simi su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y Coré, hijo de Imna, levita, portero al oriente, tenía cargo de las limosnas de Dios y de las ofrendas de Jehová que se daban, y de todo lo que se santificaba. Y a su mano estaba Edén, Benjamín, Jeshua, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus partes conforme a sus órdenes, así al mayor como al menor. A más de los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová, su porción diaria, por su ministerio, según sus oficios y clases. También a los que eran contados entre los sacerdotes por las familias de sus padres, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y órdenes. Asimismo a los de su generación, con todos sus niños y sus mujeres, y sus hijos e hijas, a toda la familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, en orden a los hijos de Aarón, sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios, y en la ley y mandamientos, buscó a su Dios, e hízolo de todo corazón, y fue prosperado. Capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, entró en Judá, y asentó campo contra las ciudades fuertes, y determinó de entrar en ellas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib, y su aspecto de combatir a Jerusalén, tuvo su consejo con sus príncipes y con sus valerosos, sobre cegar las fuentes de las aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Juntóse pues mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que derrama por en medio del territorio, diciendo: ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vinieren?
Alentóse así Ezequías y edificó todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por de fuera. Fortificó además a Millo en la ciudad de David, e hizo muchas espadas y paveses. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, e hízolos reunir así en la plaza de la puerta de la ciudad, y hablóles al corazón de ellos, diciendo, Esforzaos y confortaos, no temáis, ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmóse el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, estando él sobre Laquis, y con él toda su potencia, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros para estar cercados en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, diciendo, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el que ha quitado sus altos y sus altares, y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis perfume? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las gentes de las tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de todos los dioses de aquellas gentes que destruyeron mis padres que pudiese salvar su pueblo de mis manos? ¿Por qué podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada tal cosa, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas hablaron sus siervos contra el Dios Jehová y contra su siervo Ezequías. Además de esto escribió letras en que blasfemaba a Jehová el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las gentes de los países no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba en los muros, para espantarlos y ponerles temor para tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual hirió a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campo del rey de Asiria. Volvióse por tanto con vergüenza de rostro a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a cuchillo los que habían salido de sus entrañas. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y preservólos de todas partes. Y muchos trajeron ofrenda a Jehová a Jerusalén, y a Ezequías, rey de Judá, ricos dones. Y fue muy grande delante de todas las gentes después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová, el cual le respondió y dióle una señal. Mas Ezequías no pagó conforme al bien que le había sido hecho, antes se enalteció su corazón, y fue la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Empero Ezequías, después de haberse engreído su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria mucha en gran manera, e hízose de tesoros de plata y oro, de piedras preciosas, de aromas, de escudos y de todas alhajas de desear, asimismo depósitos para las rentas del grano, del vino y aceite, establos para toda suerte de bestias y majadas para los ganados. Hízose también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran copia, porque Dios le había dado mucha hacienda. Este Ezequías tapó los manaderos de las aguas de Gihón la de arriba, y encaminólas abajo al occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Empero en lo de los embajadores de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acaecido en aquella tierra, Dios lo dejó, para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Lo demás de los hechos de Ezequías y de sus misericordias, he aquí todo está escrito en la profecía de Isaías profeta, hijo de Amós,
en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y sepultáronlo en los más insignes sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y los de Jerusalén. Y reinó en su lugar Manasés su hijo. Capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Mas hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las gentes que había echado Jehová delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo bosques, y adoró a todo el ejército de los cielos, y a él sirvió. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom. Y miraba en los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba pitones y encantadores. Subió de punto en hacer lo malo en ojos de Jehová para irritarle. A más de esto, puso una imagen de fundición que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la casa que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, estatutos y ordenanzas por mano de Moisés. Hizo pues Manasés desviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las gentes que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lleváronlo a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo a él orado, fue atendido, pues que oyó su oración, y volviólo a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro de afuera de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y cercó a Ofel, y alzólo muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fuertes por Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén, y echólos fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios pacíficos y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Empero el pueblo aún sacrificaba en los altos, bien que a Jehová su Dios. Lo demás de los hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en los hechos de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los lugares donde edificó altos y había puesto bosques e ídolos antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y sepultáronlo en su casa. Y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, sacrificó y sirvió a Amón. Mas nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, y matáronlo en su casa. Mas el pueblo de la tierra hirió a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo.